Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Que el Señor les bendiga. Continuamos nuestra serie de estudios titulada Bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Nos sentimos felices de que puedas compartir con nosotros en esta ocasión. La lección que vamos a presentar se titula La reunión de la iglesia. La Biblia enseña claramente que los cristianos deben reunirse si queremos agradar a Dios. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, leemos las siguientes palabras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Es uno de los versículos que conocemos muy bien y que nos enseña sobre la necesidad que tenemos los cristianos de congregarnos. En realidad, dejar de congregarse es algo que no agrada a Dios y que los cristianos no debemos hacer. Pero es importante que nosotros podamos tener claro, tener presente, por qué la iglesia debe reunirse. Y en esta lección vamos a ver dos razones básicas por las que los cristianos se reúnen. La primera, y por la que quiero comenzar, dice que la iglesia del Señor se reúne para expresar adoración. Para expresar adoración. Adoración a Dios. ¿Qué es adorar? Es una pregunta importante. ¿Qué es adorar? Bueno, pudiéramos definir la adoración como el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Me gusta esa definición porque contiene una serie de elementos que para mí son muy importantes y que deben estar presentes dentro de la conducta del pueblo cristiano. Repito, adorar es el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento para estudiar acerca de la adoración de la iglesia, podemos ver que la iglesia expresó su adoración a Dios a través de 5 actos claramente definidos y que quiero mencionar a continuación. Podemos ver a la iglesia expresando su adoración a Dios a través de la oración. La oración fue un elemento presente en la adoración de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 42, encontramos la descripción de las actividades a las que se dedicaban aquellos primeros cristianos que habían obedecido al Evangelio en Jerusalén. El versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 41 había terminado mencionando cómo los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se habían añadido como 3,000 personas. Y luego, a continuación, pues, se menciona cómo aquellos cristianos perseveraban, se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y se menciona ahí en las oraciones. La oración de los cristianos siempre ha sido algo apreciado por Dios, algo que Dios desea que sea practicado, y en las reuniones de la iglesia, la oración es una parte muy importante donde nos comunicamos con Dios, pero al mismo tiempo es una expresión de adoración al Señor. Así que la oración es uno de esos 5 actos mediante los cuales la iglesia expresa su adoración a Dios. También otro elemento importante dentro de la adoración es la cena del Señor. La cena del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 7, encontramos las siguientes palabras. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Un pasaje que nos presenta aquí una ocasión en la que los discípulos del Señor fueron reunidos. Nos dice el día, el primer día de la semana, y también se nos explica el motivo que los convocó en esta ocasión para reunirse. Y el texto dice que fueron reunidos los discípulos para partir el pan. Esa frase, partir el pan, es una frase que se usaba para referirse a participar de una comida, ¿sí? De una comida. Esta comida podía ser una comida común, como una cena, un almuerzo, pero en ciertos contextos la frase partir el pan se refiere a una comida especial, es decir, a la comida en honor del Señor. La cena del Señor es lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Y en este contexto, la reunión que se nos menciona acá tenía que ver, pues, precisamente con referencia a la reunión para comer la comida en honor del Señor. Una comida que tiene un propósito espiritual. La cena del Señor tiene el propósito de hacer memoria del sacrificio de Cristo. Y era la parte central de la reunión cristiana, según lo que la Biblia nos puede enseñar. Estos discípulos se reunieron específicamente el primer día de la semana, es decir, domingo, con este objetivo central, ¿no? Para partir el pan, para comer la comida en honor del Señor. Y desde el principio, la cena del Señor, pues es lo que nos convoca cada primer día de la semana a los cristianos, y esto seguirá siendo así hasta que el Señor regrese. También otro elemento más, otra expresión de adoración de la iglesia a Dios es
la enseñanza de la palabra de Dios. Precisamente en esta misma ocasión, aquí en Hechos 27, podemos ver que los cristianos se reunieron para partir el pan y Pablo también aprovechó esta oportunidad para enseñarles, para instruirles en la palabra de Dios. Y dice el texto: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Como Pablo tenía que salir y ya quizás no iba a poder ver más a estos hermanos y hermanas, aprovechó la oportunidad para poder instruirles de una forma extensa, hasta que la reunión se extendió a la medianoche. Así que el estudio de la palabra de Dios es una parte también importante dentro de la reunión de la iglesia, donde nos nutrimos de las sanas palabras de nuestro Dios, pero el acto en sí también es una expresión de adoración al Señor. Entonces, llevamos 3 expresiones de adoración mencionadas hasta el momento, ¿no? La oración, la cena del Señor y el estudio de la palabra de Dios. Encontramos también otro acto más en el libro, en la primera epístola a los Corintios, y se refiere a la ofrenda. Primera de Corintios, en el capítulo 16, dice la palabra del Señor en cuanto a la ofrenda para los santos, en el versículo 1. Primera de Corintios 16, 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La mención de la ofrenda aquí es bastante interesante. Las iglesias de Cristo están conscientes de la necesidad de poder hacer frente a algunas situaciones, y como por ejemplo la ayuda a los necesitados, a aquellos que están pasando, ¿verdad?, alguna situación de carencia, y también para sostener la obra de Dios. Y según lo que podemos ver en la Biblia, en las Escrituras, el medio que dejó el Señor para atender estas necesidades materiales es la ofrenda voluntaria de los mismos discípulos de Jesús. La iglesia de Cristo es el recurso que usa para financiar la obra de Dios y para atender nuestras obligaciones que el Señor nos ha establecido. No usamos de otros métodos, sino el método que el Espíritu Santo nos dejó a través de los apóstoles, que es la ofrenda voluntaria. Y en esta ocasión, la iglesia de Corinto se preparaba para poder preparar una ofrenda para los cristianos necesitados de Jerusalén. Así que el apóstol Pablo les instruye acerca de cómo debían hacerlo y les muestra en esta enseñanza, ¿no?, que sería el día domingo, el día que se reunían para partir el pan. Ese sería el día en que ellos podrían entonces traer sus ofrendas
para irlas guardando para el momento en que éstas serían llevadas hacia su destino. Desde luego, esta enseñanza nos permite a nosotros tener un modelo para recoger las ofrendas en nuestro tiempo. Es el método, el medio que nos dejó la Escritura. Así que el primer día de la semana, los cristianos, según han prosperado, según lo que ganamos, apartamos algo para compartir con los que padecen necesidad. Y fue un medio establecido en el principio que ha continuado a través de los años, ya que las necesidades no cesan. Siempre es necesario continuar atendiendo estos deberes. La obra de Dios necesita seguir adelante y por lo tanto tenemos aquí en esta enseñanza apostólica una excelente guía para poder entonces poner en práctica este mandamiento de ofrendar. Y finalmente tenemos un quinto acto, una quinta expresión de adoración, que es la alabanza por medio del canto. En Efesios, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, leemos las siguientes palabras en el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bonitas palabras que encontramos acá, ¿no? El apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia, les animaba para que ellos pudieran expresar su alabanza a Dios, quien merece toda nuestra alabanza, toda la adoración, a través de sus cánticos, ¿verdad? Cánticos que deberían, ¿verdad?, ser entonados desde un corazón sincero y agradecido que reconoce la grandeza del Señor y su bondad. Cánticos que son realizados con el corazón y con nuestra boca. Por eso dice el apóstol, hablando entre vosotros con cánticos, ¿sí? Se refiere a un cántico que sale del corazón y que a través de nuestra boca expresamos a nuestro Dios, que es tan bueno y que es tan generoso con nosotros. Así que, resumiendo, estamos viendo en este primer punto, ¿no?, una razón por la que la iglesia se reúne, ¿verdad? Y es para expresar adoración a Dios, para manifestar a Dios nuestra reverencia, para manifestarle a Dios nuestro respeto, nuestro honor y amor, para expresarle obediencia al Señor. A través de 5 expresiones de adoración lo podemos hacer, que son, entonces, resumiendo, la oración, la cena del Señor, el estudio de la palabra de Dios, la ofrenda y la alabanza por medio del canto. Una segunda razón por la que la iglesia se reúne es para su edificación espiritual. Aparte de expresar adoración a Dios, la iglesia se reúne para su edificación espiritual. Cuando hablamos de edificación espiritual, nos referimos a promover el crecimiento espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Todo cristiano necesita crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Es lo que Dios espera de nosotros, y si nosotros vamos en un proceso
saludable espiritualmente hablando, entonces vamos a ir creciendo y madurando cada día más, siendo mejores y cada día más pareciéndonos, ¿verdad?, a el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que es la meta. Y este proceso de crecimiento y maduración espiritual, que es tan importante, debe ser fortalecido, debe ser impulsado, ¿verdad? Y una de las formas en que se hace es a través de las reuniones de la iglesia. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, el escritor de esta epístola escribía lo siguiente. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hemos leído al principio el versículo 25, pero noten lo que el versículo 24 menciona, ¿sí? El versículo 24 dice que los cristianos deben considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Y posteriormente se añade, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Lo primero tiene que ver con lo segundo. Así tenemos que los cristianos nos reunimos, nos congregamos, teniendo en mente esta necesidad de considerarnos al amor y a las buenas obras. Eso es algo que Dios quiere que nosotros podamos promover unos con otros, ¿verdad? Que podamos nosotros ayudarnos para que podamos estar practicando el amor y las buenas obras. Todos necesitamos en la vida de estímulo, de ánimo, de motivación. Y esto también es cierto en lo que respecta a nuestra relación con Dios y a los asuntos de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que cuando nosotros nos reunimos, se espera precisamente de que en la reunión podamos nosotros recibir este estímulo, esta motivación para seguir adelante, manteniendo firme nuestro compromiso con Dios. Un compromiso que hicimos el día de nuestro bautismo y que a través del tiempo debe ser sostenido, debe ser mantenido y afirmado semana tras semana. Así que cuando nosotros llegamos a la reunión de la iglesia, vamos con esa linda motivación de que nos vamos a congregar para recibir el estímulo que yo necesito y al mismo tiempo para yo dar el estímulo que mi hermano, mi hermana en Cristo necesita. Es en la reunión cristiana donde nosotros aprendemos a amar y aprendemos a persistir fielmente en la práctica de las buenas obras. Por eso es tan importante reunirse. Por eso decía el escritor, no dejen de congregarse. Es muy importante hacerlo, porque la reunión ha sido diseñada por Dios no solamente como un medio para expresar adoración a Él, sino también como un medio, una ocasión poderosa para recibir estímulo espiritual, para poder fortalecernos espiritualmente. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14,
el mismo apóstol Pablo nos dejó estas palabras ahí en el versículo 26. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y luego añade algo muy importante y que dice, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Aquí tenemos en este versículo como el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, algunas actividades que la iglesia en Corinto realizaba en sus reuniones cuando se congregaban, ¿verdad?, en un contexto de dones espirituales activos, dones espirituales como la lengua, como la revelación. Así que lo importante aquí es que estas actividades debían realizarse con este objetivo que menciona el apóstol Pablo en el versículo 26, hágase todo para edificación. Así que cuando nosotros nos reunimos, las actividades que realizamos en la iglesia del Señor tienen ese objetivo, que es edificar, es decir, promover el crecimiento espiritual de los discípulos. Estas actividades han sido ya mencionadas en el punto anterior, ¿no?, como la oración, la cena del Señor, el estudio de la palabra de Dios, la ofrenda, la alabanza por medio del canto. Todo esto no solamente, repito, es una manera de expresar adoración a Dios, pero al mismo tiempo la práctica de estas actividades tienen ese objetivo de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Así que el cristiano debe tener en cuenta, ¿verdad?, de que cuando nos reunimos con la iglesia, no lo debemos hacer con la mentalidad de que me voy a reunir para cumplir un deber que tengo, ¿no? Vamos a veces con esa mentalidad, con esa idea, ¿no? Me tengo que congregar para cumplir con un deber que tengo con Dios. Bueno, es cierto que la reunión, asistir a la reunión es un deber que el Señor nos ha dejado. Pero si nosotros nos enfocamos solamente en que esto es un deber, entonces vamos a perder de perspectiva, ¿no?, la riqueza y el beneficio que hay en esta reunión, la alegría y el gozo que esto puede producir en nuestras vidas. Por la razón de que cuando vemos las cosas simplemente como un deber y un mandamiento, ¿verdad?, sin tener en cuenta que ese deber y ese mandamiento tiene un objetivo muy grande y muy importante para nuestras vidas, entonces vamos a desaprovechar, ¿verdad?, la riqueza de la reunión cristiana. Entonces, nosotros no nos reunimos con la iglesia simplemente para cumplir con un deber de adorar a Dios o asistir al culto, ¿verdad?, sino que debemos hacerlo porque sentimos la necesidad no solamente de expresar nuestra alabanza y adoración a Dios en vista de todas sus misericordias y benevolencias con nosotros, sino también porque sentimos la necesidad de recibir fortaleza espiritual, porque sentimos la necesidad de ser instruidos, de ser edificados, de ser estimulados o animados en la vida cotidiana. Entonces, si guardamos estas dos razones en nuestra mente, yo creo que vamos a ir a la reunión cristiana con una muy buena actitud, definitivamente. En la reunión cristiana, pues, es donde nosotros nos vamos a preparar para poder enfrentar el día a día, ¿verdad?,
siendo fieles al Señor, agradando al Señor en todo, para poder estar fuertes y para poder luchar contra las tentaciones que se nos sobrevienen, contra las pruebas y contra todo obstáculo que encontremos en el camino. De verdad debemos sentirnos muy bendecidos de que Dios nos haya dejado la reunión cristiana para nuestro avance espiritual. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en una próxima ocasión con el favor de Dios. Para,